Bienvenidos a Mirada Global. El crimen organizado, una pandemia que se extiende por todos los continentes del mundo y que por supuesto también está en Chile. Ha llegado a ser tan fuerte que dicen que es como una especie de poder paralelo al Estado. En nuestra casa, ¿cómo lo estamos combatiendo? ¿Estamos ganando? ¿Seguimos perdiendo terreno? ¿Cuál es la situación? Vamos a conversar hoy con dos expertos que han sido estudiosos y que les ha tocado enfrentar en concreto este drama, el crimen organizado y la seguridad. Bienvenidos entonces a Mirada Global. Ya hicimos la presentación de esta reunión tan importante con expertos en el tema, en esta mirada global. Eugenia Dos Santos, bienvenida, profesora. Gracias. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, magíster en Historia de América por la Universidad de Santiago de Chile, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y con una larga carrera y experta en temas como migración, soberanía, estudios interculturales. Y también contamos con la visión de un político que tiene carrera en esto, de la seguridad y de la gobernanza de un mundo que está en riesgo, con Luis Cordero, abogado, académico, político chileno, ex primer ministro de Seguridad Pública y cuyo plan estratégico el actual gobierno acaba de decir que es la solución que está ahí. No es necesario más hipérboles ni cosas raras. Así que a conversar de este tema. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo primero que yo siento, porque uno ya tiene sus años, es cómo esto del crimen organizado, y en particular el narcotráfico, su vertiente más agresiva, ha penetrado de tal manera en el mundo. ¿Cómo se expande? ¿Qué explica esto, profesora? Bueno, es una pregunta que parte de los orígenes de sociedades desiguales socialmente, en las cuales tiene una debilidad institucional. Creo que el crimen organizado responde la carencia que el Estado tiene en algunos puntos, ¿no?, de la sociedad. En el caso de mi país, el lugar donde no había Estado, llegó el narcotráfico en los años 70, 80, y yo creo que en el caso de muchos países le costó reconocer que existía, ¿no?, hay un fenómeno de alteración económica social, y nesse sentido yo solamente podría, para empezar, dizer que o narcotráfico vem a responder, de certa forma, esta desigualdade econômica, não, e esta carência, que é algo histórico na sociedade, principalmente latino-americana, mas isso não significa que em países como países europeus, Ásia, que não existam este tipo de fenômeno. E nós nos olvidamos, não, de las mafias, nós olvidamos de lo que passou nos anos 30, e creio que esse fenômeno ele se vai minando. Eu não sei se a palavra flagelo é uma palavra muito forte em castelhano, mas se torna como um flagelo hasta que as autoridades, no caso, as instituições, reconhecem o tema. Pero realmente... e o narcotráfico também está ligado historicamente a um fenômeno de corrupção em nossas sociedades, não? Que a corrupção não é um fenômeno de agora, não? A corrupção é um fenômeno histórico que chegou provavelmente desde nossa colonização. Algumas sociedades têm como uma característica principal o tema da corrupção, e alguns países se movem neste horizonte corrupto, e aí eu creio que é um campo, no, do ponto de vista histórico, onde o narcotráfico se va gestando. Profesor Cordero, siguiendo esta misma línea de razonamiento, lo que sorprende hoy día es los tentáculos en todo el mundo. O sea, es difícil hoy un continente donde no se reconozca que hay crimen organizado y que va penetrando. ¿Qué explica que se globalizara tan rápido? Bueno, hoy, efectivamente no solo es un fenómeno global, sino que en segundo lugar yo diría que de las principales preocupaciones que ha dejado de salir del confinamiento de la discusión de marginalidad, de persecución penal, y se ha transformado también en una genuina riesgo para la democracia, en el fondo, ¿no?
Porque complementando a lo que decía la profesora recién, yo destacaría un aspecto adicional en relación a las organizaciones criminales y por qué ponen en entredicho o pueden poner en riesgo los sistemas democráticos. La primera es que uno tiene que sacarse de la cabeza que cuando uno habla de crimen organizado está hablando de Caribe y Bimblín en el fondo, ¿no? Esencialmente lo que tenemos son economías ilegales altamente rentables que funcionan en economías informales y como no disponen de las reglas estructurales y formales del derecho, lo que hacen para imponer sus reglas del juego es imponer violencia. Y como son estructuras y economías ilegales, y al ser altamente rentables, lo que ha ido pasando es que se diversifican. O sea, no solo estamos hablando de narcotráfico, también estamos hablando de trata de personas, también estamos hablando de explotaciones, aspectos que están vinculados a recursos naturales, ¿no? En el caso de América Latina, el crimen organizado también se expande en la explotación ilícita de recursos naturales, pasa en el Amazonas, pasa en la minería ilegal. Y además de eso, lo que tenemos son estructuras criminales que a su vez se desarrollaron con alta sofisticación y hoy día venden servicios criminales, que sería en el caso de Brasil el Comando Vermelho o el primer comando de la capital, que proveen de servicios logísticos para trasladar droga desde América Latina hacia Europa. Y ese es el otro efecto. Es la globalización de la economía también tiene un efecto en la globalización del crimen y también de las economías ilícitas. Y eso lo que provoca es un enfrentamiento entre la economía formal, el Estado formal y estas economías ilícitas. Y el riesgo de eso está no solo en este funcionamiento paralelo, sino que para que esos recursos puedan inyectarse de alguna manera, lo que tienen que hacer es comprometer la economía formal. Y cuando comprometen la economía formal, esto no solo pone en riesgo la corrupción pública, ¿no? No hay organizaciones criminales sin corrupción, sino que en segundo lugar también comienza a comprometer severamente a la corrupción privada en el fondo, ¿no? Entonces, tiene un efecto contagio que es extremadamente complejo y que uno tiene que sacarse estrictamente de la cabeza que aquí lo que está hablando es de estructuras que descansan solo sobre la marginalidad porque hoy día están insertas en las economías formales y en el funcionamiento de los estados. Profesor, profesora, todo el mundo asume hoy día que el crimen organizado ha llegado a tal punto que es un poder paralelo. No es solo que penetra en las instituciones, al mundo privado, los negocios lícitos, en todas las esferas, copa los territorios, sino que es un poder que desafía al Estado. Por ejemplo, estamos empezando en México, donde hemos descubierto que había negociaciones, no solo financiamiento irregular de la política y de los negocios, sino que había simplemente delincuentes elegidos por voto popular, gobernadores de un estado. Y no es un estado en México, me lo reconocían senadores mexicanos, que habían por lo menos 5 o 6 estados que estaban controlados por las mafias. ¿Hasta qué punto este poder paralelo es tan poderoso para doblegar a gobiernos centrales que finalmente terminan transando? Yo creo que hay dos modelos, ¿no? Y creo que Don Luis ha colocado un tema bastante interesante, que esos paradigmas que surgen en Colombia, que avança assim a México e que se vai globalizando nesta economia formal, não, em la qual é ilegal. Estes paradigmas eles vão evolucionando, se vão aperfeiçoando, inclusive desde o ponto de vista tecnológico. Hoy día, las policías de Brasil enfrentan la tecnología del PCC, del Comando Vermelho, por los drones que ellos hoy día utilizan. Pero, por outro lado, o sistema financeiro, hoje em dia Brasil vive um escândalo tremendo com um banco que se chama Banco Master, que praticamente era um banco em função dos negócios do PCC, e aí havia um banqueiro... Isso é o PCC e todo, porque aqui estamos em Chile. Sim, não. Dom Luiz falou, o primeiro comando da capital é uma organização criminal brasileira, hoje em dia considerada uma das mais grandes do mundo, que surgiu nos anos 70, durante a ditadura, surgiu em los presídios. Bueno, acá estamos com o experto para falar disso, como que também se vai instalando isso dentro de las penitenciarias, pero o PCC foi evolucionando, ¿no? Criando estratégias, e essa estratégia não somente estrutural, pero também de mercado, e neste perfeccionamento, a partir do modelo colombiano, com Pablo Escobar, depois vem México,
esta exportação ela se vai dando de forma local. Eu creio que o narcotráfico ele tem que ser visto desde o ponto de vista local, culturalmente falando. Como que estas organizações se vão organizar, nesse caso, não, perdone-me la redundância, pero nós temos que ver do ponto de vista cultural. Ou seja, lo que pasa en México, ¿no? Con esta política, ¿no? O narcopolítica o narcoestado, no es lo mismo que pasa en Brasil. Estos, ¿cómo se dice? Esta explosión de ese fenómeno significa que essa economia ha produzido tal número de dinheiro que esse capital se vai expandindo. Então, se esse capital se expande, é como uma bomba de racismo, porque chega a la economia, chega a la política, chega a la cultura, chega ao arte. Então, se você o que tem é um fenômeno que você não pode pensar solamente desde o ponto de vista global. Aqui, eu imagino, obviamente, irresponsavelmente, não vou falar delante do ex-ministro que entende dessas temáticas, mas os grupos organizados que chegaram a Chile se adaptam à cultura e sabem que aqui há espaço para desenvolver-se. O PCC, que é o primeiro comando da capital, que nasce em São Paulo, se expandiu para todo o país e se expandiu para toda a América Latina, mas em cada lugar ele se vai desenvolvendo de uma forma, se vai adaptando. E o comando vermelho, que são as duas grandes organizações do Brasil, ele está no Rio de Janeiro, e ele também se expande. Mas eu creio que aún dentro do país, imagine-se Brasil, culturalmente falando, em cada lugar se foi desenvolvendo. Então, se nós temos a família do norte, a família do nordeste, em cada ponto, pero aí está o comando, não? Um único comando. Então, eu dije, não serei responsável de falar disso, porque ele saberá as organizações que estão acá, pero se desenvolvem de acordo à economia local. Então, se estão acá é porque há um ponto onde... Modelos de negocios, claro. Isso. Ahora, de manera diferente. Ahora, en este momento, en América Latina, uno pudiera tratar de hacer alguna caracterización. Por ejemplo, hay gobiernos que han intentado negociar con las mafias. Es tanto el poder que tienen que negocian. Se dice mucho que este gobernador que ha caído ahora, que era parte de las mafias de narcotráfico, tenía vínculos con el gobierno central mexicano, sobre todo con el presidente AMLO, quien habría negociado con ellos. ¿Pero qué negociaban si los otros seguían penetrando? A cambio quizás de no evitar una guerra abierta. Pero también se ha intentado la guerra abierta. Por ejemplo, en Ecuador, el presidente Noboa ha dicho que le va a hacer la guerra y busca ayuda de estadounidense. Y acá en Chile, por ahí, he escuchado a un ministro que dijo que se iba a poner el chaleco antibalas, bototo y iba a salir a la calle. Yo, de pensar en un western generalizado, empiezo a pensar en el policía chileno, el carabinero, un muchacho de 19, 20, 21 años tirado a luchar contra estos mafiosos que tienen experiencia de combate y que usan armas de verdad. Me preocupa. ¿Por qué se está instalando tanto la idea que puede ser una guerra y no inteligencia artificial, hacer la inteligencia policial, con los soportes tecnológicos, seguir la ruta del dinero? Una especie de combate, pero subterráneo, pero mucho más efectivo. A ver, yo creo que lo que usted indica pone, uno podría decir, concentra como uno de los grandes dilemas que tienen los países para abordar este tipo de situaciones. Es bien conocida la experiencia de México. La experiencia de México hace más de una década que toma la decisión de tener un combate frontal y eso implica el aumento de violencia de la que es ampliamente conocido en el fondo. Hoy día más o menos existe acuerdo entre los especialistas. Primero, en el caso de América Latina, que América Latina tiene su democracia en una situación de estrés muy intensa, producto de la fuerza y sobre todo del poder de flujos de recursos que tienen las organizaciones criminales, que yo creo que es bien conveniente insistir que están diversificadas en sus mercados, porque tal como dice la profesora, y me parece un punto muy interesante, son empresas criminales de carácter transnacional que se adaptan a los mercados en los cuales operan. En el caso de Chile, eso es muy evidente respecto de determinado tipo de delitos que el país no tenía, pero que esencialmente comenzaron a ser
expandido sobre la base de generar mercados para explotar de determinado tipo. Es el caso del secuestro extorsivo, sería uno de los ejemplos. Lo segundo es que los países tienen mayores o menores niveles de complejidad. Eso, entre otras cosas, está asociado a cómo los estados han actuado previamente. Cuando usted tiene un estado que tiene capacidad de distribuirse en todo el territorio, que no tiene lugares vedados para su intervención, las intervenciones estatales son de un modo muy distinto. Hoy día, ¿sobre qué hay consenso? Más o menos sobre 3 o 4 cosas. La primera es que tiene que fortalecer la inteligencia, pero además de eso, las capacidades investigativas. Capacidad investigativa no solo es de hallazgo, sino que de reacción oportuna. La segunda es que hay que identificar las capacidades logísticas del país. En el caso de Chile, eso es muy evidente respecto de sus puertos, por ejemplo, ¿no? Y en tercer lugar, identificar si los lugares donde se desarrollan esas economías criminales tienen algunas características de producción o en verdad generan otro tipo de beneficio secundario. Chile, por ejemplo, no es un productor de droga, pero limita con 2 de ellos en el caso de la cocaína. Sin embargo, tiene estructuras logísticas en sus puertos que se hacen extremadamente atractivas para ser utilizado como corredor. Pero además de eso, tiene una economía estable. Entonces, cuando las economías son estables, las estructuras criminales distinguen aquellos lugares de producción, aquellos lugares de traslado logístico, pero también aquellos lugares donde pueden ser utilizados como un mecanismo para lavado de activos, porque prefieren trasladar esos recursos a economías relativamente estables con ese fin. Entonces, como uno aprecia, son estructuras muy complejas que, por cierto, comprometen la economía formal, y lo que van haciendo es que para que usted pueda operar con esos niveles de rentabilidad y en esos márgenes de ilegalidad e informalidad es que necesita capturar al Estado. ¿Y cómo lo hace? Primero, a partir de la primera aproximación que usted ha dado. Es decir, las estructuras políticas más elementales donde operan son siempre las más riesgosas, ¿no? Los municipios, los gobiernos locales en general. Y luego, en la medida que usted expande sus estructuras de negocio, usted necesita capturar mayor capacidad del Estado hacia arriba. Hay algunas instituciones que siempre están sujetas a esas exposiciones de riesgo, el ejemplo de las policías, las autoridades penitenciarias, los lugares de contacto que son regulares, son lugares donde los países deben tener políticas de control, anticorrupción y de probidad muy severas en el fondo. Y por eso las estructuras de financiamiento de la política, regímenes de transparencia o reglas de pre- y postempleo son tan relevantes para los funcionarios del Estado. Y por eso yo creo que es bien conveniente lo que planteaba la profesora, porque así como uno tiene que entender las organizaciones criminales en los espacios en los cuales se desenvuelven. Estos juicios generales, no sé, si uno quiere traer la experiencia mexicana, colombiana o brasileña a Chile, no va a servir. Son países que optaron, por ejemplo, por militarizar esa lucha contra organizaciones criminales. La estrategia de Chile ha sido una estrategia distinta, ha sido una estrategia de fortalecer instituciones, tratar de dotar capacidad investigativa muy intensamente e ir tratando de focalizar en sus áreas logísticas que son clave. En el caso de Chile son puertos, en el caso de la zona norte, la zona fronteriza, y en el caso hacia el sur, que uno debiera estar también ahora focalizando, nosotros tenemos un territorio muy atomizado que requiere también de despliegues que son muy distintos para evitar la movilización de no solo drogas. Fíjese que organizaciones criminales también están en el contrabando en general de comercio o bien en el contrabando de tabaco. Un container de tabaco en nuestro país puede ser tan rentable como uno de droga, en el fondo, ¿no? Y en la medida que se van generando, además, convergencia de culturas criminales distintas, la profesora es experta en eso, las organizaciones locales van generando aprendizaje. Uno de los aprendizajes más complejos son los aumentos de la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese panorama lo que permite a uno identificar es que uno tiene que utilizar medios idóneos y eficaces a las necesidades y al problema que usted tiene, ¿no? Voy a entrar a ver el caso chileno, pero antes de terminar de ir redondeando, otra de las cosas que llama la atención es esa facilidad, ese anhelo de tanta gente en el mundo, que son cientos de millones, que se han transformado en consumidores de drogas. Saben lo que ocurre, saben del crimen organizado, gente de distintos sectores sociales, no es solo la gente de menos ingresos que consume drogas baratas, llegan a niveles de sofisticación. ¿Se han hecho estudios para tratar de entender al consumidor, a los mercados de todo esto?
yo podría dar un ejemplo del consumo de crack en Brasil, que yo creo que demoraron también, vuelvo a decir, las sociedades demoran mucho tiempo en reconocer el problema. En el caso del consumo del crack, hasta que los expertos no pudieron comprender la dinámica de la droga en el mercado brasileño y también para el consumidor, demoramos 10 años. Hoy día Brasil tiene una cracolândia en cada capital y el consumo del crack se proliferó, es un tema de salud pública. Entonces, a medida que el Estado demora, ¿no?, para reconocer el problema, es exactamente lo que dijo don Luis Cordero, en el sentido de que cada país se viste, ¿no?, se viste para enfrentar el fenómeno de su país. Pero en el caso, yo creo que los chilenos muchas veces deben pensar, puxa, aquí se detiene un narcotraficante y no deram un disparo. Pero en Brasil se mata 120 personas invadindo las comunidades. Entonces, la favela, como el último caso. O, si no, la presencia militar en algunas ciudades de Brasil. Entonces, son características que muchas veces las propias poblaciones cuestionan, ¿no? Yo estaba hablando del crack, que no tiene un consumo en Chile, pero hay otra droga en Chile que tiene el mismo daño, ¿no? Pero yo creo que nosotros no hemos pensado, y nos anos 80 vivimos problemas de salud pública en Europa con consumo de otras drogas, ¿no? Pero yo pienso que ahí está el campo fértil en que el narcotráfico actúa. Y otro punto que yo también creo que es súper importante que hablemos es el lenguaje del narcotráfico. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar a la narcocultura, porque hay una suerte de legitimación también de muchos sectores de la población para aceptarlos e integrarlos a la vida a veces cotidiana, una cosa sorprendente. Pausa y volvemos a Mirada Global. El fenómeno de la narcocultura, que aparece como una dominación extraña, los narcofunerales, que acá en Chile se han combatido incluso legalmente, habla de una sociedad perpleja, asustada, pero que de alguna manera es cautiva. Todo esto que está pasando. Ministro, usted era ministro de Seguridad y le tocó implementar el tema de medidas, incluso jurídicas y policiales, para enfrentar, por ejemplo, estos funerales de narcotraficantes que se pasean por las calles disparando al aire, que pasan frente a las cárceles para que sus compañeros presos los puedan saludar. O sea, era un ritual que era espeluznante. ¿Cómo ha penetrado esta llamada narcocultura a nivel de la convivencia, que ha obligado incluso a plantear un problema hasta en las calles? Sí, de hecho implicó que en nuestro país se dictara una ley específica para funerales de alto riesgo, que entre otras cosas tenía que ver con la característica central de la víctima asociada a su muerte. Habitualmente estaban asociadas a muertes violentas, formaban parte de algún tipo de organización o similar, y por lo tanto eso permitió ordenar el traslado inmediato tanto del servicio médico local al lugar de sepultura, y permitió ordenar los servicios policiales, porque hay mucha gente que piensa que la policía está escoltando en ese tipo de situaciones, y en verdad lo que está haciendo la policía es evitando que se comprometan a terceros y se realice del modo más expedito posible. Además de eso, hasta antes de la regulación que nosotros tenemos en materia de funerales de alto riesgo, el efecto que provocaba era en los barrios donde se producían los velorios, ¿no? Entonces, hay buenas razones de orden público para que esa legislación se hubiera dictado, pero lo que ha revelado todo eso, y que probablemente la profesora lo puede explicar mucho mejor que yo, es todos los elementos culturales y de identidad que están asociados, no solo al rito funerario, sino que cómo a través de ese rito funerario se reivindica una trayectoria asociada al crimen, en el fondo, ¿no? Y eso probablemente está en un contexto de desarrollo cultural y social que tiene otras explicaciones más allá estrictamente de los temas de seguridad. Le hicieron un pase directo, profesora, sí, gracias, pero la narcocultura, que sorprende tanto, ¿están cautivos? ¿Se han dejado llevar? Porque los jóvenes se cortan el pelo de una cierta manera, se visten de manera que uno
asocia a narcotraficante. A lo mejor es un prejuicio, puede ser, pero algo está pasando en los territorios, en la relación entre la población común, los habitantes, con las mafias organizadas. Yo creo que nosotros empezamos hablando de los espacios donde el narcotráfico había se posicionado, que yo particularmente creo que es desde la carencia del Estado. El propio modelo económico tiene sueños, ¿no?, de consumo, y ahí también esto atrae a los jóvenes a esta vida ilusória, fictícia de lo rápido. O menor infrator em Brasil, que adere ao narcotráfico, ele chega à idade de 24 anos. Muitas vezes eu perguntado em las investigações que he hecho a um menor, e ele sabe que sua vida é muito curta, sua esperança de vida. Porque ele não quer viver como seu padre, ele não quer viver em la miséria de la vida que tuvo e que ele enfrentou. Pero creo que também o narcotráfico, como acaba de dizer Don Luis Cordeiro, ele cria não somente essa tensão. Imagine-se, a lei foi criada sobre o féretro, ¿no?, sobre los narcofunerales, em função da psicose coletiva que se cria. E o linguagem do narcotráfico é uma linguagem que vai mais allá da morte. Se para nós, a morte é o máximo que pode passar, o narcotráfico vai mais allá. O que é esse mais allá? É a criação do terror. Se não vale a pena só disparar e matar, ou te tem que decapitar, ou te tem que poner os braços na cabeça. E este linguagem da barbárie é o que se cria com o narcofuneral ou na narcocultura, e as populações mais carentes, eu estou falando das populações mais carentes, porque se habla das populações nobres, eles estão em outro puesto. Não? Então, se essa cultura de narcotráfico, ela cria dentro da população carente uma espécie de... Nós somos rehén. ¿Por quê? Porque se o narcotráfico, ou seja, a polícia em Brasil não invade uma favela, porque a população protege o narcotraficante, que é seu Robin Hood, que protege, e não somente entrega um remédio, construi os hospitais, construi o banco. Eu não quero dizer o banco porque é muito forte. Pero nessa construção, você também cria seu sonho de consumo. Eu quero ser hip hopero, quero ser rap, ligando o arte ao narcotráfico. Sí, esas relaciones tan curiosas, porque en fondo parece casi que legitimaran algo que les produce terror, que están capturados. Pero en México nosotros tenemos los narcocorridos, y no es que los corridos nacieron con el narcotráfico, pero fueron siendo captados para vangloriar, essa palavra não sei se está bem, vangloriar estou herói. Então, se claro, mientras o Estado não rompa e diga que esses não são heróis, eu utilizo essa expressão, pero é como os heróis do narcotráfico, e os heróis, eu não creio que em uma favela em Brasil, a mamã, quando nasce o bebê, diz, você será um economista, você será um advogado, não? Ojalá que seja um jogador de futebol. Pero el chico, dentro daquela dinâmica, ele opta por lo mais rápido. Então, é um apadrinhamento das populações. E eu creio que, bueno, não é porque eu estou ao lado do ex-ministro de Justiça e depois de Seguridade, pero eu creio que a inteligência em Chile, que sigue trabalhando, que sigue estudando, ha tenido uma visão muito real do futuro. E o professor aqui falou 2 vezes do tema da democracia. E, no caso de lugares, de países, onde esta institucionalidade é frágil, nós vemos o que passou em México. Tampouco tenho a segurança de lo que estou dizendo, mas sim creio que essa visão real que ha tenido a inteligência chilena ha sido, eu creio que bastante eficaz, porque eu creio que no caso de Brasil se demoraram muitíssimo em reconhecer o narcotráfico como uma força.
y eles se transformaram em um poder paralelo. Então, acá eu creio que esse reconhecimento, apesar que poderia haver venido antes, pero eu creio que não entendo de inteligência, pero sim entendo que a população em geral, apesar de sofrer os embates de las intervenções, não é como no caso de Brasil, escandalosamente em que há uma guerra entre a polícia e os narcotraficantes. ¿Por quê? Porque os territórios já estão totalmente tomados. Profesor Cordero, usted le ha tocado combatir estas cosas, pero esto de la narcocultura, ¿cómo lo piensa que debe abordarse? Porque los grupos terminan finalmente conquistando o resignación o una legitimación en algunos sectores. Incluso tuvo un episodio en el Festival de Viña, creo que fue, que traían un cantante que no es que fuera narcotraficante, pero de alguna manera glorificaba en las letras de sus canciones, en su manera de vestirse, en su actuación, algo que evocaba la narcocultura, y al final lo convencieron que mejor no viniera. Qué sutil, pero qué tremendamente eficaz termina siendo esto. Sutil, eficaz, muy persuasivo. Yo creo que hay 2 o 3 cuestiones adicionales que yo creo que la profesora ha planteado. La primera tiene que ver, por ejemplo, ya no solo con lo que representa el funeral, sino esta idea de lo que está después, ¿no? Y esta idea de, entonces, ¿por qué abordar espacios donde se apropian del territorio de un modo determinado? Eso podría ser, por ejemplo, en los rayados de las murallas o bien en los narcomausoleos. Y por eso yo creo que ha sido muy decidor la reacción de las autoridades locales en Chile, de mirar esos lugares como lugares que deben ser destruidos fundamentalmente, porque esta idea de el rito, pero sobre todo de la glorificación a la muerte violenta, que al final del día eso es lo que subyace esencialmente ahí, tiene un efecto de, no solo para el caso, sino que para los vecinos que están en torno a eso. Y están en lugares muy distintos. A mí me tocó en condición de ministro estar en varios de esos lugares, y no es que esté en el centro de la plaza, está inmediatamente al costado de una multicancha. Entonces tiene un fenómeno de presencia que es muy relevante. Entonces, el hecho de que las autoridades locales en Chile, los alcaldes y las alcaldesas fundamentalmente, lo atacaran muy directamente, luego utilizando las herramientas de leyes muy dispersas, creo que además generó una conciencia muy específica sobre el punto. Y lo siguiente sobre la narcocultura o la cultura del bandidaje, nosotros creo que hoy día tenemos un fenómeno muy preocupante. Hay determinado tipo de delitos que son denominados delitos de iniciación, que están principalmente vinculados a delitos contra la propiedad. El caso de robo de vehículos es un buen ejemplo, los portonaces y demás, cuyo mecanismo central de quienes participan como medio de reclutamiento son menores de edad, ¿no? Son menores de edad que además habitualmente, y esto es más o menos los trabajos que se han realizado, cuando se les entrevista, ellos tienen expectativas de vida muy cortas y por lo tanto tratan de glorificar, maximizar ese tiempo lo mayor posible. Y además de eso, ostentan no solo del hecho, sino que ostentan de los medios que obtienen. Entonces, y además los ostentan en redes sociales, que este es otro fenómeno en el fondo, ¿no? No solo es el funeral, no solo es el mausoleo, el narcomausoleo, sino que también la ostentación en redes sociales. Por cierto, tiene otro efecto, y es que la policía no solo hace patrullaje físico, sino que también patrullaje digital en el fondo, ¿no? Y ese fenómeno va generando un aspecto multiplicador muy relevante, pero lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado son en esos impactos de glorificación que se van produciendo más bien en los áreas de reclutamiento para menores de edad. Está ampliamente documentado en las experiencias comparadas que eso es así, en el caso de América Latina en particular, y por eso la presencia del Estado, no simplemente con la policía, con la escuela, con actividades adicionales, con la utilización de los espacios públicos, con áreas verdes, o sea, que el Estado sea el que se tome esos espacios es muy relevante, porque de lo contrario, los vecinos, lo que quedan es con un nivel de lealtad transaccional, porque alguien está cubriendo esas obligaciones del Estado, y habitualmente tiene que ver con la organización o el líder de esa organización criminal en ese lugar. Le voy a hacer una pregunta compleja. En Chile se da la experiencia de repente que un alcalde que se siente agobiado por estas mafias que le copan su territorio
se produzca algún tipo de negociación o transacción de decirme, mira, no te metas aquí y opera allá? Mi impresión, yo no tengo ningún antecedente que así lo establezca, más bien tengo antecedentes en el sentido inverso. Lo que creo que ha pasado es que los alcaldes se han transformado en protagonistas en el combate a la delincuencia y particularmente organizaciones criminales. Hay algunos que yo creo que se han expuesto bastante más allá de sus obligaciones, en mi opinión, y que van de ámbitos muy diversos, desde el combate a el comercio ilegal. Detrás del comercio ilegal existen estructuras criminales de muchos recursos, pero también en abordar temas como los narcomausoleos, en fin. Lo que hay es que las autoridades estatales, en eso están los municipios, pero también pueden haber otros servicios, que tienen que intervenir en determinados territorios para determinado tipo de prestaciones, siempre quedan en una situación muy compleja, en el fondo, ¿no? Ahora, Chile tiene una ventaja, sin embargo, y la ventaja que tiene es que tiene una estructura policial, que es el caso de Carabineros en particular, que es muy granular en el país, y que tiene un mecanismo que son las MIC, que son una modalidad de intervención comunitaria de grupos muy específicos que ingresan aún a los barrios más complejos, en el fondo. Pero es una tensión que es permanente y que el Estado formalmente no puede aflojar, porque lo que pasa con una autoridad local es que en una situación límite no solo tiene que gobernar su territorio, sino que tiene que gobernarlo en paz. Mucho del relato del ex-ministro de Seguridad de Chile ha sido objeto de mi investigación. Y creo que ele ha tocado en varios puntos. Ele ha hablado de un Estado fuerte, ele ha hablado de espacios saludables y también la idea, ¿no?, de una sociedad más equitativa, donde las instituciones funcionen. Y creo que el narcotráfico ele llega en los lugares donde las instituciones son débiles. Yo hablé al principio. Creo que sobre la inteligencia del enfrentamiento, nosotros podemos comparar cómo ha enfrentado México, cómo ha enfrentado Colombia, y hay un ejemplo como a ciudad de Cali, Medellín, y cómo eso se ha replicado en algunos lugares de Brasil. Entonces, yo pienso que una sociedad en la cual las personas tengan un sueño y lo puedan realizar, eso es súper ficticio, ¿no? Quizás, pero yo creo que la sociedad moderna prometió muchas cosas, como los derechos humanos, como una sociedad más inclusiva, y yo creo que esas promesas, ellas aún no fueron respondidas. Y creo que el narcotráfico es un fenómeno que nace por falta del cumplimiento de esas promesas de sociedad más igualitaria. Y a mí me parece bastante interesante cuando el ex-ministro de Seguridad de Chile habla sobre las negociaciones que puede hacer un alcalde desde su territorio, pero ¿por qué? Porque él evita, ¿no? Él lo que quiere evitar es exactamente este debacle, sí, el cual su comunidad va a sufrir. Entonces, yo pienso que cuando tengamos, y creo que Chile puede tener un gran éxito en eso, porque Chile, a pesar que los chilenos creen que Chile es un país corrupto, hay algunos casos, pero yo creo que desde ahí se puede ver que podemos tener esta esperanza. Y pienso que están indo muy bien, vuelvo a decir. Yo he evaluado, yo he analizado, yo he investigado desde lo que se ha pasado en Chile y comparo lo que pasa en Brasil. Y cuando tú tienes instituciones totalmente minadas, corruptas, es mucho más complejo enfrentar el fenómeno. Pero creo que desde ahí, de esta negociación de la cual luchemos todos por una sociedad más igualitaria, nosotros podemos ter mais êxito, porque o narcotráfico ele se aproveita disso. Inclusive, uma vez, eu tive, não sei se pode falar disso, mas eu trabalhava em muitas comunidades e eu tive a ideia, porque o narcotráfico em Brasil começa com uma suerte de reivindicação de los presos por melhores condições de vida em los presídios. Então, eu tive a ideia
se eu fizer um curso sobre política aos narcotraficantes, ou se eu fizer um curso sobre ideologias, não? E depois eu me dei conta que não, que aqui eu estava lidando com o tema delinquencial. E então, se eu creio que Marcola, Fernandinho Beiramar, que são os grandes ídolos, não, da narcocultura em Brasil, eles poderiam aprender um pouquinho. Bueno, não sei se vocês sabem, mas eles estão detenidos e vão estar 200 anos. E um ha estudado teologia, e o outro ha estudado, eu creio que sociologia, filosofia, não sei. Então, se eu digo, será que desde essa perspectiva, nós podemos pensar que o narcotráfico, que tem esta... Mire, tem um braço que diz, vamos ajudar a comunidade. E aí, plata do narcotráfico no Carnaval do Rio de Janeiro, não? Então, se você pensa, pero aqui não é para melhorar a situação real, é porque é um aproveitamento. Então, eu creio que desde aí se pode pensar em uma sociedade. E quando tengamos uma sociedade mais igualitária, eu creio que podemos enfrentar melhor esses fenômenos. Señor ministro, y digo ministro porque su plan de seguridad ha sido acogido por su sucesor, después de tantas hipérbolas, como decía yo, saltos y promesas, se dieron cuenta que en realidad, seamos sinceros, no había un diseño distinto para enfrentar el crimen organizado en Chile, y la ministra se fue sin saber siquiera que tenía que tener un plan, y más aún que ese plan existía y había sido aprobado por ley. Dentro de esas paradojas, el nuevo ministro ha dicho que lo que se hizo en el gobierno del presidente Boric en esta materia, que es en gran parte mérito suyo, va a ser la base de lo que va a ser finalmente este gobierno. ¿Eso lo recibe como una buena señal? A ver, yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo bien significativo, y yo creo que es conveniente insistir en esto, en abordar los temas de seguridad pública como una política de Estado. Chile vivió momentos muy complejos después de la pandemia, con buena parte de los países del mundo lo vivió. La pandemia lo que produjo fue retraimiento estatal, y lo que sucedió es que las organizaciones criminales que de rentabilidad saben mucho, lo que hicieron es que se expandieron sus negocios. Los fenómenos que nosotros tuvimos el año 2022 fueron muy complejos, generó condiciones de acuerdo gobierno-oposición, que yo soy de aquello que lo reivindica permanentemente, y se focalizaron en tres cosas, que fue fortalecer instituciones, en segundo lugar, aumentar presupuestos, y en tercer lugar, actualizar la legislación chilena. No solo son más de 70 leyes, sino que son fundamentalmente normas que tuvieron por propósito actualizar las capacidades institucionales. ¿Cuál fue la apuesta de Chile? ¿Cuál ha sido la apuesta de Chile? La apuesta de Chile ha sido fortalecer las capacidades investigativas de las policías del Ministerio Público. En segundo lugar, la apuesta de Chile ha sido, veamos cuáles son las áreas estratégicas que podrían estar comprometidas en nuestro país. En tercer lugar, tenemos que focalizarnos en las cuestiones que están asociadas a no solo perseguir, sino que ser oportuno, y por lo tanto capturar la rentabilidad de todos estos negocios. Y esa es la ruta del dinero, esencialmente. Hay algunas cosas que están pendientes con inteligencia económica, pero las modificaciones a propósito de comiso de ganancias han sido muy relevantes y significativas. Y los aspectos de territorio, prevención, pero también de cumplimiento de penas. Chile tiene hoy día un estrés penitenciario que es muy complejo, que entre otras cosas explica por qué Gendarmería se va a seguridad pública. Entonces, dicho esto, la política de seguridad pública es un mandato legal, dura 6 años, y lo relevante, creo yo, de las declaraciones del ministro Arrau es que el país comienza a alinear ahora en la implementación y en la gestión pública de seguridad esa idea que yo creo que quedó instalada en el Congreso de que la única manera de abordar los temas de seguridad es con un cierto consenso transversal. Y la única manera que usted puede hacer eso es con una política de Estado permanente que vaya más allá del ciclo político. Los gobiernos podrán tener más o menor énfasis dependiendo de las prioridades concretas que quieran abordar o incluso de las contingencias que deben entender. Pero los grandes objetivos, Chile tiene su objetivo de seguridad está asociado a 2 grandes aspectos: reducir delitos violentos, pero en segundo lugar, un fenómeno que es muy corrosivo entre nosotros, que es reducir el temor. Chile tiene una distancia muy grande entre la victimización de lo que pasa con las personas víctimas de delito y el temor. Y entonces, cuando usted mira la trayectoria del temor en Chile, desde que tenemos datos históricos un poco más de 15 años, es muy estructural. Y la sociedad chilena, entonces,
también tiene que abordar, a propósito de la reducción de delitos violentos, también el temor. Y el temor, ¿cómo se aborda? No solo abordando la violencia, sino que también abordando la incivilidad en el espacio público, en el fondo enviándole un mensaje a las personas de que el Estado está a cargo. Y creo que la ruta de Chile en materia de seguridad pública es una ruta por el Estado de Derecho y un Estado inteligente y eficaz. Y eso creo que puede ser también una manera de abordar de un modo distinto como lo han abordado los otros países de la región. Y ahí creo que hay todavía un desafío adicional. ¿Cuál es ese desafío adicional? Por cierto, hay consenso en que debemos retirar las rentas, pero también en lo que ha dicho la profesora. Las economías ilícitas se explotan en aquellos ámbitos donde hay altas rentabilidades, pero también hay mala distribución. Y yo creo que no hay mejor política de seguridad que una sociedad más justa. Si uno tuviera que sintetizar ese mensaje, y eso se transforma no solo en un discurso, sino que en acciones muy concretas que el Estado puede desarrollar a nivel local. Yo creo que la experiencia de Chile y las declaraciones del ministro Arrau lo que hacen es también transmitirle un mensaje a las personas de que este es el Estado de Chile y no un gobierno A o un gobierno B. Y cuando es el Estado de Chile, también las personas reciben un mensaje adecuado y las instituciones permanentes de la República. Yo creo que no hay nada mejor que para las policías, para los fiscales, para los jueces, que entienda que estas políticas son más allá o trascienden a un gobierno en particular. Y para contestar ese cogollito que yo había puesto ahí en medio de la pregunta, ¿no? Porque todo el mundo está de acuerdo en muchas cosas, pero cuando usted empieza a tocar el secreto bancario y otras cosas, y donde se ha hablado de tener una unidad especializada, sí, una fiscalía especializada en lavado de dinero, que es la clave también, o una de las claves, hay tanta resistencia. Y eso es porque ¿están asustados por el lavado de dinero que los toque o por otra razón? Yo diría que hay dos cosas ahí. La primero yo despejaría unas cosas. Nosotros ya se creó la Fiscalía Supraterritorial que busca estos propósitos, se ha fortalecido con recursos y se han creado unidades especializadas en ambas policías. Y yo creo que ese objetivo se ha cumplido. Segundo, las normas que tienen por propósito capturar el patrimonio de estas organizaciones y de las rentas ilícitas, yo creo que también se ha logrado. El gran debate que tenemos nosotros es sobre el levantamiento del secreto bancario en vía administrativa, es decir, que los reguladores financieros tengan una capacidad antes incluso de que pudiéramos tener una investigación penal. Y yo creo que ahí se debe a más bien el peso de la historia en Chile, porque lo que hay es que Chile es de los países que tiene los niveles de protección del secreto bancario más fuertes del mundo. Entonces, quienes se oponen a esto, en esta parte, ¿no?, que la intervención más administrativa, sostienen que entregar esa atribución a quien en definitiva es un simple funcionario administrativo es mucho riesgo para los contribuyentes. Yo creo, sí, sin embargo, es que después de toda esta discusión vamos a llegar a un acuerdo para resolver ese tema por una razón muy simple, porque si hay alguien que le debiera interesar mucho que nosotros tuviésemos y evitásemos el contagio de la economía ilícita con la economía formal, son las actividades empresariales que actúan de modo correcto. Porque cuando los recursos que provienen de las organizaciones criminales en empresas ilícitas se inyectan en el mercado formal, no solo es afectada la economía en su globalidad, sino que es afectada la competencia. Entonces hay buenas razones para que incluso las organizaciones empresariales sean muy insistentes sobre este punto. Y yo creo que cuando uno analiza en esa perspectiva, es probable que nosotros podamos tener un resultado. Pero creo que siempre es conveniente reconocer las cosas que sí hemos avanzado. Tenemos fiscales especializados, tenemos recursos en investigación, tenemos capacidad en comiso de ganancia y nos queda esta parte final, creo yo, para lograr cerrar el círculo adecuadamente. Le voy a pedir que en un minuto entreguen un pensamiento frente a este tema que deje algo de sabor agradable, de que es posible, de que este país tiene más potenciales y que cuando se activan, funcionan. Resuman un mensaje. Profesor, exministro, para nosotros por hoy, ministro. Mire, yo creo que entre medio del ruido olvidamos las cosas en las que nos ponemos de acuerdo. Y una de las cosas en las que nos ponemos de acuerdo es que
cuando se compromete la seguridad, se compromete en algún sentido la convivencia de las personas. Y yo creo que no hay medida más distributiva, y yo creo que esto es bien relevante, que preocuparse por la tranquilidad de las personas. Chile ha hecho esfuerzos, esos esfuerzos han estado rindiendo frutos, y yo creo que lo más significativo es mostrarle al país que para eso están las instituciones permanentes de la República, que es una política de Estado y que sobre todo en la vida la única manera de poder recuperar la confianza en las instituciones, pero también en la confianza en nuestra vida cotidiana, es teniendo una vida más tranquila. La vida más tranquila tiene que ver, entre otras cosas, con abordar la seguridad, fortaleciendo las instituciones, pero sobre todo fortaleciendo las intervenciones que traten de resolver nuestros problemas de equidad. La violencia tiene una explicación, el temor tiene otra, pero lo que más interesa a las personas es que el Estado esté a cargo, y yo creo que Chile ha ido por un camino correcto, y más allá del ruido de las palabras cotidianamente, creo que lo más significativo para ella es mostrar que sus autoridades están de acuerdo en eso. Profesora Dos Santos, Eugenia. Yo estaba pensando en las raíces coloniales del narcotráfico, a partir de lo que habla el exministro de Chile, porque yo creo que mucho de la violencia está arraigada en nuestra cultura. Mucha de la violencia está arraigada desde nuestras orígenes. E muitas vezes, quando penso no fenômeno do narcotráfico, a partir dos anos 70, 80, justamente em período de ditadura ou depois, creio com os esquadrões de la muerte, não? Esses grupos de extermínio. Eu comparo muito a lo que passou com a colonização, não, europeia em nosso país. Então, eu lo que creio é que as huellas coloniales estão muito presentes em nossa sociedade, e penso que quando sonhemos com uma sociedade mais justa, como plantea Dom Luiz Cordeiro, creio que nós não solamente podemos pensar em esta felicidade para toda a comunidade, mas também as oportunidades, porque penso que fenômenos como o narcotráfico, ele vem a minar não solamente as instituições, mas também vem a deteriorar a vida comunitária, não? E essa vida comunitária nem sequer é em função de... A vida comunitária praticamente não existe, não? Porque existe em função de eles, de um lucro, que também é parte do modelo econômico totalmente eficiente de neoliberalismo, neoliberalismo, em que esses fenômenos entram. Pero eu não sei se vou ter tempo de seguir estudando, creio que sim, pero também podemos pensar quais são as raízes, não, que fazem com que se origine nos anos 70 o tema del narcotráfico. Bien, pues queremos agradecerle aquí en Mirada Global a nuestros invitados que han estado brillantes. Les agradezco de verdad porque hemos salido muchas reflexiones y señales que creo que son positivas, porque da una línea en un momento que pareció que no estábamos yendo a ninguna parte. Eugenia Dos Santos, académica además del USACH, Luis Cordero, abogado académico también y bueno, ex ministro de Seguridad. Además pasa la historia como el primer ministro de Seguridad. Sí. La seguridad, el crimen organizado, temas que no se combaten con eslogan, ni frases, ni promesas electorales, sino con política de Estado, con consistencia, con grandes acuerdos nacionales. Buenas lecciones nos han dejado nuestros invitados en esta gran jornada para analizar este flagelo que es mundial, pero que también está en nuestro país. Mirada Global, muchas gracias por su atención.